Vamos a enfrentar a las dos leyendas más relevantes de los últimos 20 años, supongo yo, el señor Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los cuales no necesitan presentación, claro que no, pero sí podemos explicar la dinámica de este episodio. Vamos a jugar 15 temporadas y vamos a recorrer los pasos de estos señores, pero única y exclusivamente por algunos clubes, como por ejemplo el Manchester United, el Real Madrid y por último el Barcelona. ¿Cuál es el objetivo aquí? Pues mirar quién hace más goles, quién hace más asistencias, quién gana más balones de oro, quién consigue más títulos con sus respectivas selecciones, etcétera, etcétera. Este es un versus muy interesante, así que deja un poderoso like, suscríbete y vamos a ver a nuestros invitados un poco más de cerca. Perfecto, aquí tenemos a nuestro primer invitado, el señor Cristiano Ronaldo, extremo izquierdo, como era la posición en la que más creo que brilló. 17 años, ambos jugadores van a tener 17 años para que no exista ninguna ventaja a favor de ninguno de los dos, que sea lo más parejo posible. 85 de media, ambos van a tener 85. He modificado su estatura a un 80 porque supongo que tal vez eso medía cuando tenía 17 años y un poco menos de peso porque recuerden que él era delgado. Los números los he dejado tal cual, bueno, alterado un poquitín con algunos para poder dar la valoración de 85. Ya saben que, bueno, Cristiano está en 86 en el juego actualmente. Su rostro, evidentemente rejuvenecido, más o menos este es el Cristiano del 2008. Me hubiera gustado tener un Cristiano un poco más joven, pero no me fue posible. Ahí está, maravilloso. Ahora veamos nuestro siguiente invitado. Aquí tenemos a nuestro segundo invitado, invitadísimo, por Dios, el señor Lionel Andrés Messi, extremo derecho. Sí, señor, ahorita creo que está de medio punta en su equipo actual, pero eso no importa. 17 años, 85 de media. Números sí tuvieron que ser un poco alterados porque él tiene una valoración más alta en la actualidad. Por otra parte, también le hemos bajado un poquitico en la estatura y también un poco en su peso. Surface, tenemos aquí un rostro que era más o menos el de 2006, aunque aquí se ve un poco más veterano, debería verse un poquito más joven, pero tampoco fue posible conseguir nada más. Chicos, ahí están nuestros invitados. Vamos a jugar, como dije, 5 temporadas en el Manchester, luego pasamos al Real Madrid y finalizamos con las últimas 5 en el Barcelona. Vamos, yo creo que al debut de estos dos señores. Chicos, no sé si les había mostrado, pero vamos a utilizar al señor Gerrard. ¿Por qué? Bueno, porque es un jugador de su época, es de esa misma generación, es un jugador que vivió a estos señores, aunque no jugó con ninguno de los dos, pero creo que es tal vez el idóneo, ¿no? Hubiera estado bien el señor Ferguson, pero recuerden que, bueno, Messi no tuvo nada que ver con Ferguson, entonces quería un DT como que estuviera ahí en la mitad, un conocedor del fútbol, y en este caso en el fútbol inglés, creo que este puede ser. Igual al final del día esto no es tan relevante. Vamos al partido porque hoy es el debut, vamos contra el Wolverhampton. Vamos al partido, organice eso por Dios y veamos qué sucede en este debut de Cristiano y Messi, en este versus en el poderosísimo Manchester. Ahí está, miren cómo van llegando, ahí viene Cristiano y ¿dónde está el DT extraño? Si este señor dirige, yo creo que en la Premier va a dirigir tal vez al Liverpool. Muy bien, veamos qué sucede con nuestros invitados. El primer tiempo de este partido fue un asco y ya en el segundo iniciaríamos mal. Minuto 62, generaríamos una ocasión de penalti, la cual aprovecha muy bien el Wolverhampton. Por aquí Cristiano haciendo sus primeros intentos, pero solo hasta el minuto 69. Ojito, porque muy cerquita le causarían este penalti a Lionel Messi, lo derriban en el área. Pareciera también que él se ayuda un poquitico, como que se tira también, miren. En fin, un penalti que él mismo va a ejecutar y este sería su primer tanto en este episodio. Muy bien hecho por parte del argentino, sabemos que él es muy bueno con los penaltis, ¿no? Ahí está, celebrando como Mbappé, no tengo idea, no sale la jugada que quería. La celebración de Messi no es esa, evidentemente, y todos lo sabemos. Muy bien ejecutado el penalti, perfecto, sin lugar a dudas, y vamos al minuto 75, rapiditico llegaría el segundo tanto, pero esta vez de Cristiano, que curiosamente celebró como chicos, como Lionel Messi. ¡Qué locura! Teníamos un problema en nuestros dedos a la hora de oprimir botones. Había un problema grave ahí. Bueno, no importa. Lo que importa es que le hizo un homenaje ahí a su compañero de Challenge. Nuevamente, minuto 85, una nueva jugada, buena asistencia para Messi, buen escape en velocidad y una definición mágica, como sabemos. Sabemos que él es impecable en este tipo de situaciones. No suele fallar, se toma su tiempo, pero es todo un asesino en el área cuando se trata de marcar. Chicos, de esta manera remontaba, más bien remontaba el Manchester United, y con
Con esto ya se conseguían los 3 punticos, hacía que el debut de nuestros invitados fuera mágico. Esto es un debut maravilloso, doblete para Messi y uno para Cristiano, sencillamente espectacular. Terminaría el partido, la puntuación de estos muchachos bastante buena, 9.9 para Messi y 7.8 para Ronaldo. La de Ronaldo no tanto, pero la de Messi fue perfecta. Continuemos. Todavía no están para participar en esta gala, pero aún así, mire, Messi está a la altura, es lo que dice. Esta temporada de este Manchester fue espantosa. Miren, 6º lugar, pero en esta competición le fue medianamente bien, aunque perdió la final. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó Manchester? Por Dios, ronda 3. Aquí quedó. Ronda 3 cayó ante el Liverpool. En Champions no le fue tan mal. De hecho, le fue muy bien semifinales. Ahora sí veamos la verdad, muchachos. ¡Ay, cómo fue esto! Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de este Manchester United. 56 partidos, 30 goles, 6 asistencias. Creció 4 unidades y 7.27 de promedio. Por otro lado, tenemos a Messi con 57 partidos, 27 goles y más asistencias. Tuvo 10, 5 unidades de crecimiento y 7.28. Estuvo un poquitico mejor el promedio de Messi. A nivel financiero, no vamos a tocar ese tema porque realmente no nos interesa. Estos señores no los queremos aquí por dinero. Vamos a la siguiente temporada. Fantástico lo que hicieron los muchachos. Tenemos campeonato europeo o la Euro para 2024, pero ojo porque Portugal quedó eliminado en semifinales ante Francia. Obvio, no tenemos Copa América. Wow, nuestros muchachos siguen por fuera de la gala del Balón de Oro. Primera finalísima que tenemos en este episodio, pero por desgracia no es de Champions. Bueno, es de Europa League, pero esto también cuenta. También es importante. Recuerden que finalmente este Manchester United es más de Europa League que de Champions. Ahí está Messi celebrando. Veamos qué sucede, muchachos, porque el partido no es fácil. Es contra el Napoli, un equipo que sí es muy de estas competiciones. Entonces hay que jugar concentraditos. Minuto 33, un penalti a favor de ellos. Empezaría a ponernos las cosas difíciles, muy difíciles. El equipo estaba jugando bastante bien, nuestro rival, digo, aquí lo intentaba Messi. Buenas ocasiones estaba generando este Manchester, pero solo esta fue la primera efectiva. Ojo, buena asistencia para Rashford y muy buena definición. Esto ponía las cosas 1-1, un pequeño homenaje a Cristiano. Bueno, así son las cosas. Miren este despliegue de velocidad de Messi, minuto 67. Miren qué carrerón. Y al final asiste nuevamente a Rashford. Y Rashford se convierte en el goleador de este partido. Un doblete fantástico. Y de esta manera, bueno, muchachos, las cosas se ponían a favor nuestras nuevamente, pero esta vez Cristiano y Bruno Fernández. Entre portugueses se entienden bastante bien y esta es una muestra clara de ello. Esto ya era la goleada, ya era exactamente lo que necesitaba este Manchester para llevarse esta copa. Enfurecida, no, más bien enloquecida toda la hinchada. Muy buen gol, muy buena asistencia, fantástico. Miren aquí, teníamos un cambio, por ahí salía o entraba mejor Maguire y la buena asistencia de Cristiano. Los dos hicieron asistencia, los dos terminaron muy bien el partido. Fantástico. Continuemos porque hay mucho trabajo por hacer. Este Manchester sigue siendo una desgracia en Liga, pero le fue bien en FA Cup, no del todo en Carabao y se convierte en el rey de la Europa League. Esperemos que lo consiga nuevamente en la siguiente temporada. A nivel goleador, Cristiano fue el mejor entre Cristiano y Messi porque ocupó el 4º lugar. Messi no está por acá, pero en las asistencias le fue mejor a Messi, 6º lugar, esto por Premier. En la Europa League, Messi fue el mejor asistente y a Cristiano le fue bastante regular. En ninguna de las dos estuvo presente. Wow, el goleador esta temporada fue Marcus Rashford. Bueno, muy bien por él. Cristiano Ronaldo, 59 partidos, 22 goles, 6 asistencias, 2 unidades de crecimiento y 7.05 de promedio. Lionel Messi jugó 2 partidos más, 61 partidos, 19 goles, 18 asistencias, súper asistidor. La Pulga, 3 unidades de crecimiento y 7.19 de promedio. Vamos a la siguiente. Esto es increíble. Año 2025 y nuestros chicos aún no están en la gala del Balón de Oro. Llegamos al fin de la temporada y por fin, el Manchester, primer lugar, perfecto. También tenemos Community Shield, maravilloso. Ronda 6 de la FA Cup y cuartos de final de la Carabao. Creo que aquí pudo irnos mejor. Tenemos Copa del Mundo, ojo con el dato. Portugal, muy bien, grupo E y la Argentina en el grupo F. A estar pendiente qué sucede con estas dos selecciones. Goleadores, bueno, nuestros muchachos les fue terrible. 10º lugar para Messi y 11º lugar para Cristiano. En las asistencias, a Ronaldo le fue mejor, fue el tercer mejor asistidor de la Premier League.
Messi no aparece por acá. Por Champions no tenemos goleadores y tampoco asistentes. En las estadísticas le fue mejor a Messi en esta temporada. 57 partidos, 23 goles, muy pocos, 9 asistencias. Una unidad de crecimiento y 7.33 de promedio. Cristiano Ronaldo quedó en el tercer lugar. 57 partidos, 22 goles y 10 asistencias. Estuvo más asistidor. Una unidad de crecimiento también y 7.29 de promedio. Esto es una completa locura. Semifinales. Uno de estos dos va a ser finalista. Voy a tomar las riendas de una de estas dos selecciones. Voy a simularlo. Creo que sí, voy a hacer eso. A ver, así está mucho mejor. Vamos a meter de este lado a Messi. Perfecto. Ahí vamos a organizar el partido bien chéverongo. Que quede con este señor, por ejemplo, De Paul, Varela, Palacios. Ahí, ¿quién puede ir? No, yo creo que ahí está. Sí, coloquemos a Enzo, más bien, que es como mejor equipo. Así. Por aquí, ¿quién más? Yo creo que este lateral derecho va mucho mejor. Ahí tiene más media. Y por aquí más bien pongamos a este señor. Yo creo que así va el Dibu. Ahora, en el caso de Cristiano, voy a organizarlo. Yo creo que voy a dejarlo así. Muchachos, sé que Leao no es su posición, pero es que no hay otro, bueno, el otro jugador que está ahí. La verdad es que esto es un equipazo, pero pues no sé si sea buena idea meter a Neto. Yo creo que es mejor, o más bien a Joao Félix en esa posición. No sé, porque creo que no va ahí. No, yo creo que vamos a dejarlo con Leao. Así, chicos, así va a quedar este partido. Yo voy a jugar, simulación, vista táctica. Esta es una de esas casualidades del destino que nunca pudimos ver, creo yo, ya no se va a ver. Entre Cristiano y Messi, entonces aquí por eso que número le dieron a Messi. Aquí lo vamos a hacer de esta manera y pues esperemos a ver quién avanza. Va a haber un finalista, vamos a tener final de Copa del Mundo, así que prepárense. Ahí está Gerard, perfecto, dirigiendo la selección argentina. ¿Por qué escogí Argentina? No sé, porque fue lo que se me pasó más rápido, digámoslo así. Fue lo que se me ocurrió y fue la manera más fácil. Vamos a, no sé cómo es que se cuadra esto, ahí. Perfecto, ahora sí tenemos una vista previa, excelente, y vamos a dejar que la inteligencia artificial haga su trabajo. Ojo, porque llega Argentina. Buen rechace. Este puede ser un partido interesante, aunque no tanto. Tendríamos en el minuto 22 un buen intento de Messi de media distancia. El argentino, ya saben que esta es su especialidad. Por aquí volvería a intentarlo nuevamente con su pierna buena, pero nada. El portero gigante. Ojito a este pedazo de gol de Lautaro Martínez. Ay, Dios, chicos. Minuto 31. Llegó un frentazo brutal de este 9 que le hizo tanto daño a Colombia en la Copa América. Lo digo en buena onda, ¿no? Fue el que nos hizo el gol y nos quitó la copa. Bien, chicos, minuto 40 del mismo tiempo, del primero, llegaría nuevamente Lautaro Martínez. ¿Realmente está siendo todo un killer o fue mejor todo un killer en este partido? Lautarillo le dio la victoria a la Argentina y podía avanzar a la final. Esa era la idea, ¿no? Bueno, cualquiera de los dos hubiera estado bien, pero en este caso fue Argentina. Este partidazo sí tenemos que jugarlo. Vamos contra Francia. Pedazo de partido sin lugar a dudas. Ahí va Messi. Buena final. Maravilloso esta Francia. No va a ser nada fácil. Este sí lo vamos a jugar, chicos, porque tenemos que jugar. Este parecía que iba a ser un super partido, pero no fue así. Aún así, en el minuto 8 llegaría la anotación de Lionel Messi, que seguía siendo protagonista. Bueno, es protagonista de este episodio, pero en los últimos partidos estaba siendo muy protagonista. Como es costumbre ya, no nos sorprende que Messi sea el artífice de todo el éxito de esta selección. Sabemos que le sobra la categoría y mucho más cuando tiene apenas 20 años, creo que tiene aquí, o 17, 19, bueno, no lo recuerdo, pero es muy joven. Es muy joven. Este partido realmente sería bastante aburrido. Esta es una jugada interesante que no termina con nada bueno, pero resalto la velocidad, el despliegue de físico que tiene aquí el argentino y define, y por desgracia el portero le quita la gloria. Terminaría 1-0 este partido, muchachos. Argentina campeona del mundo una vez más, esta vez en el fútbol virtual. Y este era un título que agregábamos al palmarés de Messi. Chicos, voy a reforzar el medio campo con el señor Frankie de Jong. Tenemos una posición ahí bastante... Está McTominay, pero no quiere crecer. Y este señor suena para este equipo. Podría incluso llegar a ser realista este movimiento. Ahora sí empieza lo bueno, chicos. Ya tenemos los dos nominados. Perfecto. Veamos a ver. Gala del Balón de Oro. Empezamos con Lionel Messi.
fantástico, muy bien el argentino. Creo que en la vida real también fue así, el que primero empezó fue él. Aquí se lo arrebató de las manos, ambos nominación, pero se lo lleva Lionel Messi. Fantástico. Tenemos un Manchester subcampeón, también subcampeón de Community y semifinales de la FA Cup. Ronda 4 de la Carabao, cuartos de final en la Champions. Por fin tenemos uno de nuestros invitados como máximo goleador de una competición. Fantástico. ¿Dónde quedó Messi? No aparece por acá. Por las asistencias, cuarto lugar para Messi y Ronaldo en el 11º. Por Champions, Messi y Rashford los mejores goleadores, y entre los mejores asistentes, bueno, no tenemos sino a Rashford y Messi, quinto lugar, perfecto. Cristiano recuperó el podio, el lugar donde debería estar desde hace rato. No, mentiras, cualquiera de los dos, pero Cristiano volvió a este podio. 55 partidos, 34 goles, 12 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.62 de promedio. Por otra parte, tenemos a Messi, que jugó 56 partidos, pero solo hizo 18 goles y 15 asistencias, una unidad de crecimiento, 7.31 de promedio. Vamos a la quinta y última temporada en este Manchester United. Messi no estuvo nominado. ¿Pero por qué? Bueno, es que hizo pocos goles la temporada anterior. Se va solo Cristiano. Chicos, ya estamos a 10 de noviembre y no aparecen en el Balón de Oro. Estuve simulando, pero no apareció la animación, lo que significa que Cristiano estuvo nominado, pero no pude ver quién se lo llevó. No se lo llevó él seguramente. Bueno, estoy completamente seguro que no se lo llevó porque la animación debió pasar. Entonces, en ese caso, pues nada, no se anota Balón de Oro para ninguno. Esperen a ver si hay una última oportunidad. No, ya está. A estas fechas ya es imposible ver el ganador de oro, el ganador del balón, pero bueno, no importa. Eso significa que Cristiano no se lo llevó. Creo que esta es la primera final de Champions que tenemos, no estoy seguro, pero lo que sí sé es que va a ser un pedazo de final, porque tenemos final, tenemos clásico inglés, tenemos derby, todo empaquetado en un solo paquete, valga la redundancia. ¡Ay, chicos! Vamos contra el City, como pueden ver. Maravilloso este partido. Yo creo que va a ser una locura, o al menos espero que nuestros muchachos nos den un muy buen espectáculo. Y la verdad es que lo dieron. Miren este pedazo de jugada sobre el minuto 8, una muy buena jugada creada por el señor Rashford y finiquitada en una muy buena acción colectiva por Cristiano Ronaldo, que por poco se desbarata, pero al final terminó siendo una gran jugada con una muy buena finalización. Ahí está el bicho mostrándonos su siu, Cristiano y Messi abrazándose, en Frankie de Jong por ahí celebrando con estos dos cracks. Y oye, son fantásticos estos dos señores juntos. Bueno, todo el equipo está jugando bastante bien. Llegaría el gol de Lionel Messi sobre el minuto 43. No, señor, era el gol de Fernández, era la asistencia de Leo Messi. ¿Va a tener participación importante en este partido? Claro que sí, pero en este caso se queda solo con la asistencia. Estaba teniendo un pedazo de partido. Mire, aquí llegó el momento de Messi sobre el segundo tiempo, un balón bastante curioso, no sé cómo lo dejan pasar, pero al final el argentino lo aprovecha muy bien, recordando por aquí a su ex compañero Mbappé. Eso es bastante raro, muy raro. Ahí está, miren cómo pasa, y él aprovecha muy bien la jugada y aquí define con mucha calidad. Recuerden que eso es lo que le sobra al argentino. Aquí nuevamente miren el pedazo de jugada de el señor Cristiano Ronaldo, y ojito a lo que nos regala. Miren lo que se inventa el portugués, como en sus mejores momentos, como cuando era joven. Bueno, es que aquí es joven. Definitivamente es un pedazo de gol, un gol en el cual arriesgó mucho porque pudo haberlo arruinado, pero al final le salió bien. Este es un gol para enmarcar, podría llegar a ser tal vez el mejor de todo el episodio. Bueno, no estoy seguro, pero es un gran gol. Hay que reconocerlo. Miren lo que se inventa el portugués. Ganó en velocidad, dejó a todo el equipo atrás y miren lo que hace. Ay, aunque por poco sale lastimado, ¿no? Una derribada fuerte, miren acá cómo se lo llevan. Y bueno, aquí ya marcábamos el gol de la goleada, valga la redundancia, y tendríamos una ocasión más, pero el árbitro diría que no. No más humillación para el rival, para el City, y este clásico derbi final termina a favor nuestro. Tenemos nuevamente un Ronaldo goleador. Bueno, lo hice en desorden, ahorita vamos a mirar los títulos, pero miremos esta. Y tenemos a un Messi muy mal en asistencia, Ronaldo séptimo lugar, esto por Premier. En Champions el mejor asistente fue Messi, Ronaldo octavo lugar y Ronaldo fue el máximo goleador y Fernández en el noveno lugar. Tercer lugar para el Manchester United en esta Premier League, muy mal en Copa, en FA Cup y también regular en Carabao, campeón de Champions. Ronaldo
sigue como máximo goleador del club. 57 partidos, 36 goles, 10 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.57 de promedio. Mientras que Messi bajó muchísimo, bajó al cuarto lugar, 57 partidos, 12 goles, 11 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.05. Ojo que ambos presentaron, aquí déjenme ver, miren aquí, presentaron una solicitud de transferencia. No se preocupen que van a ser transferidos, chicos. Vamos a la siguiente temporada y ustedes y yo nos veremos en el Santiago Bernabéu. Todo perfecto, muchachos. Ya tenemos aquí, bueno, ya estamos con el Real Madrid. Tenemos ya a Cristiano Ronaldo, lo hemos fichado evidentemente, Lionel Messi con 96, y le hemos agregado un poco de aderezo, un poco de picante a esta competencia, y es obviamente Kylian Mbappé porque ya pertenece al club. Esto va a hacer que el goleador, bueno, este tridente va a ser mortal evidentemente, ¿no? Pero el goleador, bueno, estos muchachos van a tener que lucharla para poder ser goleadores. Recuerden que Bellingham también es goleador. Aquí la cosa no va a ser tan fácil. Tchouaméni, por aquí Pereira, este es un canterano. Militao continúa y también fiché a Trent Alexander-Arnold. Méndez sí estaba y Courtois todavía continúa. Por aquí estos dos señores de recambio. Este Emery también estaba por aquí y vamos a poner este señor aquí, Arda Güler, Marín, Álava que todavía continúa, y por aquí tenemos este señor que, wow, ¿qué negocio fue este? Creo que fue por Brahim Díaz o fue por Vinicius, porque como pueden ver Vinicius ya no está, lo he sacado porque evidentemente no es la posición de Vinicius. Vamos al partido debut, tenemos un partido debut interesante, sí señores, vamos contra el Sevilla. Primer partido, este es el debut de nuestros muchachos. Todo maravilloso. Yo creo que este partido va a ser, bueno, es con un gran rival, porque es contra el Sevilla, creo que va a ser un gran partido. Está siendo una tarde preciosa, como pueden ver. Indicaciones, allá está Tchouaméni, excelente, todo el mundo como expectante de lo que suceda con Lionel Messi. Mírenlo, allá está. Cambiamos su face. También la de Cristiano, la hemos cambiado. Está de capitán este señor debería tener el 8. Está de capitán Valverde, y sí, hemos cambiado las face de Messi y la de Ronaldo. Minuto 53, un primer tiempo para olvidar, pero ya en el segundo vendrían los goles. Aquí una muy buena asistencia para Jude Bellingham. Recuerden que él también es goleador. Por aquí le iba a hacer un homenaje a Cristiano. Mírenlo como le dice bienvenido al club, al mejor club del mundo. Eso le diría Bellingham. Por aquí empataría el equipo visitante. Curioso, un ex Real Madrid, pero bueno, se empataban las cosas. Ojo, este pedazo de jugada de Cristiano. Minuto 64, se va el portugués, luego vuelve a regatear, y una definición magnífica con esa derecha impresionante que tiene el portugués. Muy bien, y diciendo aquí estoy y aquí me quedo. Primer gol del equipo madridista, más bien, primer gol de Cristiano en el equipo madridista, y estaba Messi también celebrando con él. Faces totalmente nuevas, como pueden ver, para esta etapa de sus carreras. Muy bien, tratando, chicos, de generar ese efecto, de envejecimiento, ¿no? Muy bien, buena definición, el partido se ponía 2-1, miren el pedazo de asistencia para Mbappé, y miren lo que hace el francés, asistencia de Cristiano. Aquí se iría Lionel Messi, minuto 82, otra asistencia maravillosa para el francés, un poco incómodo, pero tampoco entra el balón. Muy mal, en determinado momento del partido se generó este penalti, minuto 94, y desgraciadamente perdimos los 3 puntos. Mason Greenwood metió el balón adentro y nos quedamos en un debut con empate y un solo punto para la liga. Nominaciones al Balón de Oro no tenemos a ninguno de nuestros invitados. Iniciamos esta primera temporada siendo campeones. Aquí un superclásico, pero perdimos la Supercopa. Campeones de Copa Española y también, bueno, en este caso sí nos llevamos el Superclásico. Cuartos de final de la Champions League. Ay, muchachos, este tema del Pichichi va a ser complicado. Mbappé fue el Pichichi de la temporada. Mbappé fue el asistente, también el mejor asistente, mejor dicho. Messi, tercer lugar en Champions por asistencias, y Cristiano no apareció por ningún lado. ¡Wow! Pero Messi fue el mejor goleador de esta temporada. Vaya que este episodio, chicos, este episodio tiene muchas cosas extrañas, ¿no? No es extraño que Messi sea goleador, no, claro que no. Pero pues recuerden, aquí pudo haber sido mejor incluso Cristiano. No estoy a favor de ninguno de los dos, solo quiero divertirme. Digamos que jugó 56 partidos, hizo 33 goles, 17 asistencias. Ojo, una unidad de crecimiento y 7.66. Cristiano Ronaldo, 56 partidos, 27 goles, 7 asistencias, estuvo flojo el bicho, una unidad de crecimiento, 7.46 de promedio. Recuerden que no hubo ningún nominado al Balón de Oro. ¿Qué nominación al Balón de Oro la que tenemos para esta campaña? Pero ojo, se lo llevó Mbappé. Era de esperarse por la goleada que tuvo, bueno, la buena temporada que tuvo anteriormente.
Fin de temporada y tenemos un pedazo de final, como nos gusta, con un gran equipo, con el Manchester City y miren este Real Madrid, que también tiene un tridente fantástico, un tridente que nos regala muchos goles por temporada. Es una completa locura esto. Vamos con uniforme negro, ahí está Messi, jugador a seguir. ¿Y por qué no muestran a Cristiano? Cristiano también es un jugadorazo. Bueno, no importa. La inteligencia artificial decide que es más importante Messi, incluso que el mismísimo Mbappé. Vamos al minuto 2, donde rápidamente este Madrid ya estaba creando ocasiones y miren el pedazo de asistencia para Jude Bellingham, asistencia que por desgracia no termina en gol. Muy bonita la jugada de Messi, que estaba un poco acelerado, tenía prisa, sentía que el gol estaba cerca. Aquí buena asistencia de Cristiano para Mbappé y Mbappé que define con mucha calidad. El francés, esto ya ponía las cosas 1-0 a favor de la Casa Blanca. Increíble Mbappé, muy buena definición y asistencia estupenda, limpia de Cristiano Ronaldo. Minuto 44, otra vez el bicho que estaba haciendo muy buen dueto con Mbappé, pero Mbappé decide que tal vez estaba mejor posicionado Messi, no lo creo, pero al final Messi con toda la calidad, con toda la astucia, con toda esa magia que tiene, pudo definir y solucionar la situación. 2-0, increíble, miren aquí, lo asiste, Messi lucha, por poco lo derriban, pero al final queda completamente solo. Muy bien, adelante el Real Madrid, de esta manera llegábamos al final y este Madrid conseguía, o este dueto más bien, conseguía la primera Champions en la Casa Blanca, con un tridente fantástico que lo componía Mbappé, Messi y Cristiano. Un Madrid campeón, por aquí le fue bastante mal, y por aquí, bueno, perdió ante el Valencia la Copa de España. Y esta maravilla que acabamos de ver. Mbappé sigue como pichichi y no tenemos el mejor asistente. Bueno, es Lamine Yamal. Vaya, Lamine Yamal está por aquí. Vea, interesante. Ronaldo en el tercer lugar. Wow, hay que resaltar que la cantidad de goles de Mbappé es impresionante. Pero vamos con Cristiano, que jugó 58 partidos, 26 goles, 13 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.49 de promedio. Por otro lado tenemos a el señor Lionel Messi con 23 goles, 9 asistencias y una unidad también de crecimiento, 7.3 de promedio. Qué locura estos jugadores, estos muchachos están impresionantes, ya tienen la estatura y el peso el que tienen en la vida real. Tenemos Copa del Mundo, estamos en año mundialista y como pueden ver estamos ya en octavos de final. Argentina avanza a cuartos, pero hay una muy mala noticia y es que Portugal no clasificó. Como pueden ver aquí, grupo B no aparece, por aquí tampoco y aquí menos. Por último, en el grupo E y en el F no aparece nuestro Cristiano Ronaldo invitado a esto, así que vamos a estar pendientes de lo que suceda con Lionel Messi. Recuerden que ya jugamos una final de Copa del Mundo. Increíblemente, Noruega eliminó a la Argentina por la vía de los penaltis. Esto es una completa sorpresa para todo el fútbol mundial. Nominación al Balón de Oro por parte de nuestros invitados. Tenemos invitación a la gala. A ver, ¿quién se lo llevó? Wow, Mbappé. Cristiano no consigue Balón de Oro. Dios santo, ahí está, le da un aplauso, pero no se lleva nada. Ay, chicos, qué locura, qué locura. Chicos, con este Madrid sí, las finales de Champions están a la orden del día. Tenemos jugadores que ganan balones de oro, impresionante. Allá va un tipo como parecido a Messi. Ahí está. No entiendo Jadon Sancho qué hace en el Manchester United, sí creo que yo lo vendí, bueno, no lo recuerdo. Lo que sí sé es que este Manchester también ha ganado Champions sin nosotros. En la primera temporada que no ganamos Champions con el Madrid, la ganó el United. Vamos a jugar. Conocemos muy bien a este Manchester, sabemos que lo dejamos siendo un pedazo de equipo y al minuto 44 nos lo iba a demostrar uno de nuestros antiguamente entrenados, el señor Mason Mount. Por ahí tenían a Matías Soulé, como pueden ver, y bueno, empezábamos perdiendo un partido bastante complicado. Ojito a esta hermosa jugada de Messi, miren estos goles que nos encantan. ¡Ay! Chicos, quiero dejar la repetición, quiero que la veamos nuevamente porque los que hemos estado toda la etapa deportiva de Messi sabemos que estos goles son típicos en él, pero no dejan nunca de ser hermosos. Miren con qué calidad se traga el defensa y define como siempre con esa mocha impresionante, o con esa zurda mejor. Miren aquí un poco más de cerca, miren, él no falla, chicos. Cuando Messi encara la portería de esa forma es casi gol. La mayoría de las veces termina siendo gol. Aquí por desgracia un descuido al minuto 76 pondría el segundo tanto del Manchester United y ya no podríamos sacar adelante el partido. Ya se complicaría muchísimo
pero lo intentamos. Al final el Manchester se queda con esta Champions y nosotros nos vamos tristes a casa. Tendremos que intentarlo la próxima temporada. Sigue como rey el Real Madrid en la Liga, Supercopa de España y Copa de España. Triplete. Tenemos 4 títulos para esta temporada. Muy bien, Supercopa. Perdimos esta maravilla. En el tema del goleo tenemos que Mbappé sigue siendo el máximo pichichi, Ronaldo segundo lugar. Por ahí está Lamine Yamal, no nos interesa, pero no está Messi. Está en el lugar de las asistencias, máximo asistidor de esta temporada. Mientras que en Champions, Ronaldo fue el máximo goleador y también el máximo asistente. Le fue muy bien al bicho en Champions. Recuerden que él es Mr. Champions, ¿no? Interesante dato perturbador, muchachos. Kylian sigue adelante en el goleo. Muy bien por Kylian. Pero vamos con el bicho que jugó 60 partidos, en los cuales hizo 41 goles. Estuvo muy bien, 17 asistencias, ya tiene 25 años y se mantuvo en 97. Su promedio total fue de 8.01. Tenemos a Messi también con 60 partidos, 16 goles y 18 asistencias. Flojo el argentino, 25 años y 98 de media. Se mantuvo también, 7.43 de promedio. Le fue mucho mejor a Messi. Perdón, a Ronaldo. ¿Será que esta vez tendremos Balón de Oro para la próxima? No, yo creo que se lo vuelve a llevar Kylian. Nueva nominación para nuestros chicos, pero Mbappé, como siempre, interponiéndose. Invitadísimos en primera fila para la gala del Balón de Oro, o la entrega más bien. La entrega, ahí está Messi, chicos. Tantas así. Oiga, ¿y por qué le fue mejor a Cristiano? ¿No creen ustedes que este balón, bueno, con mucho respeto lo digo, no es que esté a favor del uno o del otro, pero creo que se lo robaron, creo que se está yendo mejor a Cristiano? Bueno, no sé ustedes qué opinen, me lo dejan en comentarios, pero aquí creo que hubo un robo. Hubo un robo, chicos, pero a Messi no le importa. Este es mi balón y vamos a continuar. Hemos llegado nuevamente a la final de la Champions. Esto ya se está volviendo aburrido, pero esta ocasión vamos a tener derby, vamos a tener clásico madrileño y vamos a tener final, evidentemente. Fantástico, miren esas camisetas, por Dios, esos dorsales, chicos, nos emocionan, ¿no? Mbappé, Lionel Messi y el señor Cristiano. Ahí está Messi, miren lo fantástico. Pues siempre lo muestro en las cámaras. Bueno, es el actual Balón de Oro. Es el actual Balón de Oro y por eso muy seguramente las cámaras lo enfocan. Veamos qué sucede en esta final, que no podemos perderla, no podemos seguir, porque si no, Florentino yo creo que se va a enojar. No creo que le guste mucho que perdamos 2 finales seguidas. Partido complicadísimo, pero al minuto 3 miren lo que se inventa Cristiano. Pedazo de gol sin lugar a dudas, muy buena definición, vale la pena repetirlo. Aquí estoy, aquí me quedo, dice Cristiano. Creo que aquí tenemos otra face, no, es la misma de la temporada anterior. Chicos, miren qué calidad para definir. Primero que todo, cómo baja el balón, ¿no? La recepción de la esférica es fantástica. Quiero que veamos la repetición, pero primero veamos al público que está muy feliz. Miren cómo recibe, qué calidad para recepcionar la pelota y para definir sin lugar a dudas. Muy bien el portugués. Miren, no tenía casi ángulo. No sé cómo lo metió, aunque el portero tampoco hizo mucho que digamos. Partido muy flojo a partir de aquí. Algunas ocasiones desperdiciadas obviamente, pero nada concreto. El Cholo un poco molesto. Nosotros desperdiciábamos ocasiones interesantes. Por aquí Messi lo intentaba de media distancia, pero el portero gigante en esta ocasión. Al final el silbato sonaría y por la mínima diferencia el Madrid se llevaría esta Champions. Seguimos como reyes, perdimos esta final y ganamos esta otra. Muy bien. Tenemos la Champions, tenemos a un Lionel Messi como máximo goleador, Ronaldo en el tercer lugar y Mbappé en el sexto. En las asistencias también tenemos un Messi que muy seguramente irá por el Balón de Oro. Sin lugar a dudas, Ronaldo sexto lugar. Este Messi estuvo gigantesco esta temporada, máximo goleador de Champions. Por aquí en las asistencias Messi tercer lugar y Cristiano no lo vimos por ningún lado. Pedazo de temporada la del argentino. 59 partidos, 41 goles, 24 asistencias. ¡Qué locura! Messi, por Dios, y solo tiene 26 años, está en su prime. 99 de media, 8.16. Este es el mejor promedio que hemos tenido en este episodio hasta el momento. Cristiano Ronaldo se quedó en el en el tercer lugar. Jugó 59 partidos, solo hizo 30 goles y 12 asistencias. Y una unidad de crecimiento, 7.74 de promedio. ¡Qué pedazo de temporada la de Messi! Vamos a iniciar con el campeonato europeo, que creo que olvidé uno, chicos. Sí, creo que uno se me ha escapado hasta el momento. Como pueden ver, cuartos de final, Portugal-Dinamarca. Yo creo que es posible que avance. Creo que no fue posible que avanzara. Dinamarca le ganó. No puedo creer esto, chicos. ¿En serio? ¿Dinamarca le ganó a Portugal? Bueno, no importa. Continuemos. Nominación al Balón de Oro. ¿Ese calvo quién es? Ese debe ser Lamine Yamal, chicos. Sí, señor. Allá dice Lamine Yamal. No tiene la face instalada.
Ay, este Lamine Yamal es asqueroso. Ojito, gala del Balón de Oro. ¿Será que por fin? No, yo creo que se lo lleva Messi porque estuvo muy goleador la temporada anterior. Sí, señor. Este ya es el tercer Balón de Oro del argentino y Cristiano se quedó en el olvido. Mírenlo, ahí está. Solamente está yendo al concurso, a la gala y no consigue nada Cristiano. Nuevamente tenemos a un Madrid campeón. ¿Ganó todas las ligas? No, creo que 4. Tenemos Supercopa de España y Clásico incluido. También tenemos Copa de España, Supercopa de Europa ante el Arsenal. Maravilloso. Y el Bayern Múnich nos sacó en cuartos de final de la Champions. Tenemos un Cristiano Ronaldo como máximo anotador de la liga y un Messi que no aparece por acá. Tenemos a Messi en el segundo lugar de las asistencias. Por Champions no tenemos a ninguno. Wow. Messi décimo lugar y Mbappé, pero ese no nos importa. Y como asistentes también por esta competición tenemos, miren a James Rodríguez, por Dios, cuarto lugar. Está en el Manchester City. Wow. Pero esa historia quedó inconclusa y no sabíamos a dónde podría ir. Aquí nos están dando una pista por si hacemos el segundo o la segunda parte del Resimulando la carrera de James Rodríguez. Podría ser el Manchester City. Si vieron o no vieron más bien ese episodio, se los dejo en los comentarios y por favor dejen también en los comentarios si quieren una segunda parte. Podría ser. A pesar de todo, Ronaldo no fue el máximo goleador del club esta temporada. 57 partidos, 29 goles, 14 asistencias, se mantiene en 98 y 7.56 de promedio. Lionel Messi jugó 57 partidos, 27 goles, 10 asistencias. Ojo, 7.49 de promedio. Vamos a la siguiente temporada, que vamos al Barça. Ya hemos tomado las riendas de este Barcelona, ya tenemos a nuestros invitados aquí. Cristiano, está este señor Washington que tiene 28 años, tiene buen futuro como 9 y está Messi por acá. Por aquí también encontramos a Pedri, que lo voy a acomodar como por aquí, que lo siento mejor. Fermín continúa en este Barça, este Prati, bueno, no lo conocía y está por acá. Mosquera sí, Koundé todavía continúa, aunque está perdiendo media. Ahí, como pueden ver, ya tiene 34 años. Un canterano y este Arthur, que tampoco lo conocía, 30 añitos, 82 de media. Lodis, por aquí tenemos un Kane también, este Kudus, este señor tampoco lo recuerdo, pero tiene 35 años de suplente, va bien. Casado todavía está con nosotros, este Bishabu, no sé cómo se pronuncia, y Moreno. Por aquí canteranos, Herrera estaba por acá y Bisaca. Este señor también, pero no tiene cabida en este proyecto, en esta plantilla por su posición. No estamos utilizando MCO. Muy bien, vamos al debut, que es un pedazo de debut. Miren eso, debut y clásico del mundo. ¡Qué locura! Vamos a jugarlo porque, hombre, la historia de estos dos señores continúa, pero esta vez en el Camp Nou. Pasaron de el Santiago Bernabéu. Miren allá, ese partido va a ser difícil porque recuerden que dejamos un Madrid bastante fuerte, un Kylian Mbappé hecho una completa locura, hecho un complique porque nos quitó balones de oro. Ahí está Kylian, quedó como máximo rey del club, aunque ya tiene 30 y tantos de años, ¿no? Un partido muy aburrido. En su primera mitad no pasó nada, literalmente nada. Ya en la segunda, por ahí un par de ocasiones, pero la verdad es que este podría ser uno de los peores debuts que han hecho nuestros muchachos en este episodio. Un partido muy flojo que solo sobre el minuto 87 tendría su primer tanto y único. El señor David, que está escrito literalmente David. Ay, Dios, qué curioso. Y también es curioso que tiene el dorsal 26 cuando está jugando de 9. Muy bien, chicos, este partido muy aburrido. Un debut que realmente yo no hubiese pagado la boleta por entrar a ver este debut de Messi y Cristiano en el Barça. Pero bueno, lograron salvar lo mejor, ¿no? Lograron salvar el clásico y los 3 punticos en casa. Eso creo que tiene mucho valor. Voy a reforzar un poquito el medio campo con este señor que salió costosísimo, pero es que tiene 26 años y 92 de media, 180 millones procedente del Arsenal, un canterano, esto para poner una plantilla competitiva de cara a la Champions, ¿no? A ver, en las nominaciones al Balón de Oro, ese calvo no sé quién será, dice tal vez que puede ser Vitor Roque, está Kylian, Mbappé y Cristiano Ronaldo. No está Messi. A ver, ¿quién se lo va a llevar? Déjenme ver, ¿quién va a ser ese afortunado? Sí, señores, el bicho que cambia face para esta temporada. Yo creo que con esta ya terminamos, con esta face, y Messi también cambió de face. Así que ojo con el dato, chicos, que ahí va Cristiano Ronaldo, es el ganador de esta temporada. Fantástico, este animal del fútbol. Muy bien, pero bueno, Messi, ¿y ese calvo quién es? ¿Quién viene a ser ese calvo? No sé quién es ese calvo, pero bueno, debe ser Vitor Roque. Ay, chicos, eso sucede porque como he creado otros modos carrera con Vitor Roque, con Lamine Yamal, entonces no los elimino y terminan, me resultan en los
modos carrera siguientes. Barça campeón de esta temporada, muy bien, y atentos porque venía jugando Europa League, no Champions. Campeones también de Copa de España. Estamos justo por aquí en esta competición en la cual muestre dónde quedamos. Nos fue regular, muy mal. De hecho, caímos en octavos de final de Europa League. Vergonzoso. Cristiano Ronaldo es el pichichi de la liga, por fin lo logra. Creo que no lo había logrado en este episodio. Y Messi ocupó el segundo lugar. Por aquí tenemos que el mejor asistente también fue Ronaldo y Messi. Vean, les está yendo bastante bien. El poco recorrido que tuvo en Europa League no les permitió ganar casi nada por acá, mejor dicho. Máximo goleador Cristiano Ronaldo para esta temporada. 52 partidos, 35 goles, 12 asistencias. Una unidad de crecimiento y 7.87 de promedio. Por otro lado tenemos a Lionel Messi, también con 52 partidos, pero con 28 goles y 13 asistencias. Un poquito más asistidor, 7.64 de promedio. Así terminan esta temporada, no les fue nada mal. Líderes del grupo. Vamos a la siguiente. Pero antes veamos que tenemos Copa del Mundo y ya estamos en octavos de final. Portugal se enfrenta a los Estados Unidos y Francia a Argentina. Veamos qué sucede. Portugal venció a Estados Unidos, pero Argentina cayó ante Francia. Esto es los octavos. Y ya por los cuartos, déjenme ver qué sucedió aquí. Portugal derrotó a España. Bueno, sigue avanzando, pero en semifinales cayó ante Francia. Francia eliminó a Portugal y no puede ser, y Argentina, pero como pueden ver aquí, bueno, no tenemos finalista de nuestros dos muchachos. Entonces vamos a continuar. Nominación al Balón de Oro y regresa Messi a la gala. Ay, chicos, veamos quién fue el ganador en esta ocasión. Ahí está Cristiano, está Messi, los dos, pero ojo, hasta Kvaratskhelia, ese era Bicha Kvaratskhelia. Cristiano Ronaldo con su segundo Balón de Oro. Messi lleva 3, creo que es. Me lo dejan en comentarios porque ahora mismo no me acuerdo. En este instante Ronaldo va con 2 de manera consecutiva. Ojo, y todavía quedan 3 temporadas más. Bueno, sí, 3 temporadas más. Llegamos a la final de la Champions, pero me parece increíble que sea con el Betis. Bueno, sin ofender, pero no me esperaba una final de Champions con él o contra el Betis. Bueno, vamos a intentar. Es posible que la ganemos, muy posible. O al menos eso espero. Como suele pasar, subestimamos el rival y rápidamente recibimos el primer tanto. Aquí el Betis al minuto 6 nos estaba diciendo: oye, cállate, no nos subestimes. Pero ojito, minuto 42, buen despliegue de velocidad de Lionel Messi, que mira cómo Cristiano se acerca y en un acto de poco egoísmo deja que Cristiano anote. Increíble. Él pudo hacerlo, pero dijo: no, anota tú, Cristiano, luego anotaré yo. Ay, chicos, qué locura esto. Se empataban las cosas. Me pareció muy bonito el gesto que tuvo Lionel Messi con Cristiano al permitirle anotar, pues teniendo la posibilidad de hacerlo él. Miren, aquí se va, logró hacer todo el trabajo. Y curiosamente Cristiano estaba como, pues digamos, un poco mal posicionado. Bueno, en fin, no sé por qué lo hizo, pero lo hizo y esto ponía las cosas 1-1. Aquí lo intentaba la Pulga, que la verdad esta noche iba a tener un pedazo de partido. Cristiano también de media distancia. Entre los dos estaban convirtiendo en figura al portero del Betis. Vamos al minuto 85, donde Cristiano en una magistral asistencia, asiste, valga la redundancia, el señor Washington, y esto marcaba el 2-1. El gol que necesitaba este Barcelona para levantar la orejona estaba en este momento saliendo a flote. Ese golecito que necesitaba en una muy buena jugada de Cristiano. La verdad, la jugada y la asistencia fue maravillosa y la definición del brasileño Washington le permite levantar esta orejona al equipo culé. Tenemos un Barcelona campeón y perdimos la Supercopa y también el Superclásico y no ganamos nada tampoco. Pero tenemos esta hermosura, la cual sufrimos bastante. Sacaron a Cristiano de este pichichi y solo se quedó Washington. Messi en el tercer lugar, Ronaldo en el sexto. Messi, máximo asistente de esta liga, Ronaldo octavo lugar. Por Champions no tuvimos, bueno, Messi ocupó el cuarto lugar y Ronaldo el noveno. Y en asistencias, Messi el séptimo lugar. Washington fue la figura esta temporada, el brasileño. Interesante. Messi, 55 partidos, 35 goles, 16 asistencias, 99 de media y 7.92 de promedio. Cristiano Ronaldo, 54 partidos, 26 goles, 9 asistencias, muy flojo el bicho, y 7.59 de promedio. Nominación al Balón de Oro para nuestros dos chicos y Lamine Yamal, que ahora está por allá en otro club. A ver, ¿se irá Ronaldo por su tercer balón o se irá Messi por su cuarto? Ay, no sé, sí señor. Messi por su cuarto Balón de Oro. No sé si así funcionó en la vida real. Primero 3 seguidos y luego 2 de Cristiano y luego 1 de este señor. No sé, no recuerdo. Me lo dejan en los comentarios si ustedes sí lo recuerdan. Pero vamos a continuar porque esta parte ya la conocemos de sobra. Fin de temporada y nuevamente campeón el Barça. Segundo el Madrid.
subcampeones de Supercopa y aquí también subcampeones, qué mal, campeones de Supercopa de Europa, Champions. Simulé todo y no lo noté. Tenemos campeonato europeo para esta temporada y Portugal, sí señor, está en el grupo D. Ok, este Washington se convirtió en un problema para estos dos señores. Es el goleador de la liga, Ronaldo segundo lugar y Messi 12º. En las asistencias, Ronaldo tercero y Messi cuarto. Por Champions, bueno, Mr. Champions se quedó con el goleo y Messi con el mejor asistente. Vaya, Ronaldo fue el mejor goleador de la temporada, interesante. 60 partidos, 38 goles, 16 asistencias. 99 de media y 7.79. Lionel Messi bajó al tercer lugar, 60 partidos, 21 goles, 18 asistencias y 7.44 de promedio. Yo creo que el otro Balón de Oro ya tiene nombre. Creo que es Cristiano Ronaldo. Iniciamos esta temporada con campeonato europeo o la Euro, como la quieran llamar. Cristiano está participando, o mejor Portugal, ahí está. Este chico, wow, este chico, bueno, ya no es tan chico, pero recuerden que en la pasada Euro lo hizo bastante bien los pocos minutos que jugó. En fin, este es el equipo que tiene Portugal. Tenemos tres compañeros, creo que sí, Costa, Méndez y no sé quién más haya por ahí, obviamente Cristiano. En fin, vamos a enfrentar a Francia con un partido que tiene que ser perfecto, chicos. ¿Por qué? Porque si llueve se pone complicada la cosa, entonces vamos a dejarlo, es un poco más difícil jugar, despejado, perfecto, dejemos en última y todo correcto. Yo creo que el uniforme vamos a darle el de Francia, sí, ahí se puede jugar así. Perfecto, chicos, ahora sí veamos qué sucede en este pedazo de partido, porque bueno, esto no fue nada fácil en la vida real. Resultó vencedora Francia, creo, pero aquí en este sí podemos sacar adelante, esperemos que sí, ¿no? Minuto 11, aquí tendríamos la primera ocasión, pero hombre, por fuera, nuevamente, una más, minuto 22, Cristiano Ronaldo, en una jugada que él conoce perfectamente, pero que el portero también la sabía. Minuto 30, llegaría la jugada del gol, por fin, aquí sí Cristiano lo pensaría bien, porque no tenía una segunda oportunidad para fallar, su hinchada lo estaba mirando, todo Portugal estaba pendiente y dijo, no, aquí no puedo fallar, tengo que meter ese balón de una u otra forma, y así lo hizo el bicho, muy buena definición, imposible para el portero, celebran los portugueses, todos en general, Cristiano feliz. Y nosotros también, evidentemente. En este momento mi corazón es portugués. Aquí un nuevo intento, pero en la segunda un defensa central. Ojo, un defensa central le regala el segundo tanto a Portugal, 2-0. Teníamos una Francia debilitada, pero miren este pedazo de jugada, le daría el descuento. Increíblemente, estamos jugando bastante bien. Pero ojito que había más. Miren este balón que jamás dio por perdido Cristiano Ronaldo. Se va y miren el pedazo de centro para Neves que conecta un cabezazo brutal. Esto ya le daba el 3-1 definitivo a Portugal, campeona de Europa y aparte de eso goleando a una poderosa selección como es la francesa. Los galos muy ardidos, esto era un partido humillante para ellos, pero muy bien jugado por parte de Portugal, chicos. Un trofeo interesante para uno de nuestros invitados. Continuemos. Nominaciones al Balón de Oro, perfecto. Veamos, ¿más balones para Messi o más balones para Cristiano? Sí, señor. Ay, Dios, 3-4, 4-3, 4-3, ahí va la competencia. Oh, chicos, bastante realista. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, en la vida real, ya saben que la vida real supera la ficción, pero creo que aquí está un poco más equitativa la carga. Aunque hubo un balón que creo que se lo ganó Cristiano. O sea, se lo merecía más Cristiano. Pero bueno, no estamos aquí para eso. Esto es lo que ha arrojado el episodio y no podemos hacer absolutamente nada. Nueva finalísima de Champions. Esta vez contra el Bayern. Una final compleja, creo yo. Claro que sí. Vaya, miren a Lunil. ¡Wow! ¡Ay, qué cosas nos da el fútbol! Por fin Lunil está en un equipo donde le dan la titularidad absoluta. Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es un partidazo el que tenemos enfrente. Bayern Múnich, Barça, no sé si en la vida real lo han jugado por final, por Champions. Minuto 6, buen despliegue de velocidad de Messi, se va, asiste a Washington, que termina asistiendo a su vez a Cristiano Ronaldo. Ahí está el bicho haciendo su siu, muy característico, y David sigue con el dorsal 26. Ay, Dios santo. Muchachos, este partido va a ser increíble para el Barcelona. Nuevamente vamos con Cristiano Ronaldo. Miren todo el despliegue de velocidad que nos muestra y al final asiste a
a su casi compatriota brasileño. Bueno, mentiras, no tiene nada que ver, pero brasileños y portugueses son como hermanos. Y aquí Washington le regala el segundo tanto a este Barcelona, que estaba ya montando las bases de una victoria apoteósica, una victoria bastante aplastante para el equipo del Bayern Múnich. Nuevamente, en esta ocasión es Pedri. Miren este gol bastante curioso, quiero que lo analicen con calma. No entiendo realmente qué fue lo que inicialmente quiso Pedri, pero hombre, fue gol 3-0, ya era goleada a favor del Barça. Increíble que estuviéramos haciendo esto contra un gran equipo como el Bayern Múnich, pero bueno, estaba pasando y nada que hacer, un gol muy curioso este. Ay Dios, vamos al minuto 62 del segundo tiempo, donde Messi nos regaló una genialidad. Ya saben que este señor es increíble, haciendo cosas maravillosas, haciendo cosas hermosas en el terreno de juego, y esta jugada, aunque pide un poco de humildad, pero realmente es un jugador, no sé cómo deja atrás al defensa, regatea muy bien, muy habilidoso, como miren ahí, como de costumbre, y define con mucha calidad, ya prácticamente con el arco, con el portero nada más, ¿no? Había más, sí señores, minuto 72, el 5-0 en los pies de Cristiano Ronaldo, que un poco egoísta, pero al final logró meter el balón. Esto le daba un doblete al portugués y también le daba otro tanto más al Barcelona, que estaba definitivamente aplastando al equipo bávaro. Miren aquí, Cristiano pudo hacer un pase, una asistencia, pero decidió, tal vez creyó que sus compañeros estaban en fuera de lugar y decidió tomar la iniciativa y anotar. Por aquí vemos que el Bayern descontaba por intermedio de Musiala, creo que fue, o este es de Musiala, o ambos, no lo recuerdo bien. El caso es que este sí es de Musiala, sí señores. Ahí está, 5-2, pero eso sería lo único que haría el Bayern Múnich. Definitivamente una victoria aplastante. ¡Wow! Perdimos el primer lugar de la liga. También perdimos la Supercopa. Por aquí no ganamos nada. Supercopa de Europa, muy bien, y Champions. Tenemos a nuestros muchachos, no, ninguno de ellos. Bueno, Ronaldo quinto lugar, Messi sexto en el goleo de la liga. Messi quinto lugar y Ronaldo por ningún lugar. Ronaldo segundo lugar de Champions en el tema del goleo, Messi el tercero, y Messi en el segundo lugar de las asistencias, Ronaldo quinto. Máximo goleador esta temporada, Washington, pero ese no nos interesa. Está Lionel Messi en el segundo lugar, 56 partidos, 28 goles, 12 asistencias, ya tiene 31 años y 99 de media, 7.45 de promedio. Ahora vamos con Cristiano, 55 partidos, 28 goles, 7 asistencias. Hoy hicieron lo mismo. Yo creo que aquí no debería ser goleador Cristiano, porque necesitó menos partidos para hacer los 28 goles. Bueno, en fin, también 31 años evidentemente y 7.42 de promedio. Vamos a la siguiente y última nominación al Balón de Oro para ambos muchachos. ¿Y quién será el ganador? ¿Será que se iguala esto, chicos? ¿Qué suspenso? ¿Se iguala o...? Sí, señores, se igualó. Increíble, no sé, nominaciones, creo que tuvo más Messi, pero al final creo que nos quedamos con 4-4. Esto me parece muy equitativo, muy justo, pero bueno, no sé ustedes qué opinen. En la vida real hubiera sido fantástico que Messi no le sacara tanta diferencia a Cristiano, porque ambos tienen mucho mérito, ambos son gigantes, pero al menos aquí creo que estuvo un poquito a favor. Digamos que la democracia para este Balón de Oro estuvo bastante bien, creo yo. Chicos, vamos a finalizar este episodio. El Barcelona recupera la liga. Por aquí perdimos, y ojo, porque creo que tuvimos final de Champions otra vez contra este Real Betis. Copa de España, perfecto, y Supercopa de Europa. Sí, señores, miren, volvemos a encontrarnos con el Betis. Ese Betis tiene que estar gigante. Ya 2 finales jugadas. Esta la simulé, chicos, porque, bueno, no cuento con tiempo. Necesité irme, pero bueno, se las debo para la próxima. A ver, en el tema del goleo de la liga, Ronaldo quinto lugar y Messi no está. Messi está en el 15º. Ronaldo segundo lugar en las asistencias y Messi en el 4º. Por Champions, Ronaldo segundo lugar y tercer lugar en las asistencias, Messi en el 9º. Ojo que Ronaldo podría irse por el 5º balón, pero eso no lo sabremos. Sube al liderato del goleo Cristiano Ronaldo para esta temporada, 60 partidos, 35 goles, 15 asistencias, termina de 32 años y cae una unidad en su valoración global, un promedio de 7.75. Lionel Messi baja a la tercera posición, 60 partidos, 22 goles, 12 asistencias, también 32 años y cae 2 unidades, curioso dato,
7.36 de promedio. A nivel financiero, Lionel Messi termina siendo más costoso, ¿no? 231 millones, aunque cayó un 5%, termina con un salario de 780,000. Hice una negociación y no tengo ni idea cómo la hice, ya ni recuerdo. Y por otro lado tenemos a Cristiano Ronaldo con un valor de 230 millones, quedaron casi parejos, realmente 500,000 euros fue la diferencia, y un salario un poco más bajo que el de Cristiano, que el de Messi, perdón. De esta manera hemos llegado al fin de este episodio. ¿Qué tal si vemos el resumen? Porque ese resumen está jugoso, ese resumen está muy interesante. Vamos a hacerlo. Resumen jugoso. Vamos a iniciar con los títulos que consiguieron a nivel clubes. Fueron 10, las he metido todas, la de los 3 clubes, lo mismo que las copas, todo, para hacerlo un poco más rápido. Copas domésticas consiguieron 10, Europa League consiguieron 1, Champions también consiguieron 6 y Supercopas de Europa consiguieron 5. Esto nos da un total al final de 32 títulos conseguidos a nivel clubes, obviamente entre los dos. Veamos ahora a nivel individual. Empecemos con CR7, el cual jugó 855 partidos, en los cuales anotó 463 goles. Esto le da al final un promedio goleador del 0,54. Tuvo 166 asistencias, lo cual también le da un promedio del 0,19 asistencias por partido. Su promedio general en estas 15 temporadas fue del 7,56. Fue goleador en 7 ocasiones y el mejor asistente en 2. No ganó ningún mundial, pero sí consiguió una Euro. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 11, de las cuales consiguió 4. Su valor final fue de 230.5 millones. Pasemos con Leo Messi, el cual jugó 861 partidos, en los cuales anotó 373 goles. Esto le da un promedio goleador del 0,43 goles por partido. Asistencias tuvo 212, también le da un promedio del 0,24 y su promedio general en estas 15 temporadas fue del 7,43. Fue goleador al menos en 2 ocasiones y el mejor asistente en 6 mundiales, consiguió 1. Esto podría ser, bueno, lo que marque la diferencia entre estos dos señores. Y Copas Américas, pues definitivamente nunca lo sabremos porque el juego no nos lo permite. Por otro lado, nominaciones al Balón de Oro tuvo 9, de las cuales consiguió 4. Su valor final, 231 millones. Chicos, de esta manera llegamos al final. Déjenme en comentarios cuál fue el ganador definitivo, porque están muy parejos, lo siento, pero pues no sabría escoger a uno. Antes de que se vayan, voy a dejarles 2 videitos que sé que les pueden interesar. Uno es la carrera deportiva de Thiago Messi y el otro es la carrera deportiva de Cristiano Ronaldo Jr. Yo sé que esos 2 episodios les van a encantar, chicos. Sin más, me despido. Poderoso like. Adiós.